Breves en Redes está en el estudio porque tenemos dos invitados muy especiales. Bueno, Juan Carlos Domínguez, que es el director de la película del documental Ital Park, y Walter Gutiérrez, que ya vamos a develar quién es. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, bien, muy contentos. Estamos en el Cine Gomón actualmente, así que felices. Felices. ¿Y vos, Walter, cómo estás? Muy contento, y esto se lo debo un poco acá a mi derecha, al director, que nos ha dado la oportunidad de poder contar cosas que, bueno, no quiero spoilear la película, que deben ver en el cine. Lindas, por cierto. Bueno, un poco ahí Walter nos está diciendo, porque Walter trabajó en el Ital Park. Pero bueno, vamos a ir un poquito a la idea de hacer un documental. ¿Por qué se te ocurre hacer un documental sobre el Ital Park? Sí, yo era un gran asistente al Ital Park, en los 80 tenía 10 años, iba siempre con amigos, con familia, y siempre lo tenía en algún lugar del corazón, como todos los que pasamos por ahí, ¿no? Pasó el tiempo y trabajando para otro documental que se llamó Clase Media, empiezo a ver películas argentinas. Y entre ellas veo Made in Argentina, que tiene una secuencia muy bien grabada en Ital Park, inclusive con el sonido original, y dije, acá hay una película, acá hay una Aquí hay película. que hacer un documental. Claro, alguien tiene que contar esto, eso era 2010. Bueno, no pensé en hacerla yo, dije, pero esto, alguna vez hay que hacer algo sobre esto. Pasó el tiempo, yo hice otros proyectos, hasta que, bueno, llega 2020, ya en pandemia, encerrado como todo el mundo, estaba viendo qué proyecto empezar y estaba entre dos líneas. O contaba lo que pasaba, que era el aislamiento, la soledad, la tristeza, o cuento la contracara de eso. La contracara era la felicidad. Y la felicidad, por lo menos para mí, era Little Park. Así que dije, es ahora. Vamos por ahí. Y bueno, llega el momento de empezar a producir y te encontrás con Walter, que me va a contar cuál era tu función puntualmente en el parque. Bueno, en realidad yo trabajaba con mi papá, que era el que estaba contratado para el Ital Park. Yo en esa época era un adolescente mayor, digamos, ¿no? Y comenzamos en el año 76 a trabajar con mi viejo. Yo siempre con él, y viví hasta el 90, el final del Ital Park, dentro de lo que eran los talleres del Ital Park. Porque el Ital Park se dividía en una parte que era la parte de divertimentos y otra parte que era la parte de talleres, que eran los que justamente nosotros nos ocupábamos de la mantención de juegos, de pintura, en la parte electrónica que había gente especializada, y nosotros todo lo que era pintura y mantenimiento de juegos. Pintábamos los autitos, los dibujos que están en Ital Park eran de mi papá, que cada vez que veo la película se me cae un lagrimón porque veo las letras de mi viejo. Así. Y ese momento, ¿no? Que porque además, digamos, del 76 hasta el 90, estuviste mucho tiempo, o sea, fueron 24 años. Contame, porque además has pasado una época oscura del país, como también la democracia, ¿no? Y eso, ¿cómo era el clima en el Ital Park? ¿Se sentía lo que pasaba en la ciudad o era otra cosa? ¿Era un lugar de sueños? En realidad en Ital Park nadie pensaba en política. Cuando ibas al Ital Park te ibas a divertir. El Ital Park era eso, un lugar para divertirse y dejar de lado los problemas políticos o sociales o económicos que la gente tenía. Sí, los personales también. Los personales. Nosotros, además de que teníamos el trabajo con mi papá, los fines de semana teníamos un negocio. Porque, bueno, no quiero hacerlo muy largo, pero el Ital Park nos daba la posibilidad de tener como un doble trabajo. Teníamos en la semana el taller, mantenimiento de juegos, y los fines de semana a mi papá le daban como una especie de negocio donde él tenía un sueldo más. Extra, o sea que era una gran familia, porque además te ayudaban a prosperar. Y bueno, un poco también hablando de estas 3 décadas, ¿no? que estuvo el parque. Sí. Cuando vos lo planteás, me imagino que lo ves como un fenómeno cultural, algo como que hay que mantener en la historia. Sí, totalmente. Yo lo primero que encontré cuando empecé a investigar era que el Ital Park estaba asociado a la tragedia y a la muerte, solamente. Y Porque eso, es lo que queda lo último, digamos. exacto. O sea, si bien hubo un accidente donde falleció Roxana Laimo, me parecía que era un tanto injusto porque el Ital Park fueron 30 años de historia y también hubo muchos años de felicidad en ese lugar. Por lo tanto, me pareció que era justo o tratar de lograr de ponerlo en su justo lugar, poder contar toda la historia, las generaciones que pasaron por ahí y el reconocimiento que tenía ese parque, porque no era solo un parque porteño, era un parque nacional, se le decía el Disney argentino, porque era un orgullo de la Argentina realmente tener ese parque. Así que desde ese lugar decidí empezar a contar desde sus orígenes en 1960 hasta el cierre con el accidente en 1990. ¿Qué reacciones ven en la gente? Yo en lo personal, cuando fuimos a una función, invité a mi cuñada con sus hijos, que son adolescentes.
y las dos se emocionaron. Cuando salimos del cine, los dos estaban emocionados por las escenas. No solamente por verme a mí trabajar junto con él en una partecita muy chiquita, pero era el conjunto de la película era una emoción total. Así que eso creo que deja muy claro lo que es el Little Park y lo que dejó esa película. Mira, yo cuando hice la película lo que pensé era que la sala iba a ser una sala llena, mayores de 40, recordando el Little Park. Estilo nosotros, Claro, digamos, esa una era cosa así. la imagen que yo tenía en la cabeza. Y cuando estrenamos en Bafisi en abril, me sorprendí porque vi un montón de sub 40 y uno de ellos se acercó y me dijo gracias. Gracias porque a partir de tu película pude conocer el parque. Toda la vida me crié escuchando. Nombrándolo, pero no sé de qué me estaban hablando. No sabía de qué me hablaban y lo pude ver. Así que ahí dije, bueno, es para todo el público. Bueno, me quedo con eso, que es para todo el público, que para los que tenemos esa parte nostalgiosa, lo vamos, obviamente, porque yo no pude ir en la van premier, pero voy a ir, pero también tiene que ir la audiencia. Así que me gustaría que me digas dónde pueden ver la película, el documental. Sí, actualmente estamos en el Cine Gomón, Rivadavia 1635, desde el 12 al 18 a las 17 horas, sala 2. Hay que ir, ¿no? Sí, claro que sí, hay que ir. Los invitamos a todos, grandes, medianos y chicos, para que se diviertan, porque es 80 minutos de diversión total. Y un poco de historia de nuestro país, que no viene mal tenerlo ahí, y para los que no son de nuestro país también. Yo me quedo con estas remeras y no sé dónde puedo conseguir una de ellas. ¿Me dan una de esas? Bueno. Porque me la quiero cambiar. Esta es la de la película, esta es una que me regalaron, no sé decirte. Pero están dónde la buenísimas. compraron, pero bueno, está muy buena. Bueno, voy a ver dónde consigo y nos vemos en el próximo micro. Gracias.